1, 2, 3. Inicia grabación. ¿Cómo definirían las corrientes pedagógicas las actuales? Las corrientes pedagógicas actuales son un modelo de interpretación de quien las genera y responden a un contexto social y a un momento histórico determinado. Y algunas son semejantes, pero en contextos distintos. Te pongo un ejemplo. Vygotsky, ¿sí? Una teoría social, contexto ruso, ¿sí? Claro. Paulo Freire, Brasileño. teoría de la liberación, brasileño. Contextos históricos totalmente distintos, con un mismo objetivo: que la educación esté al servicio del individuo para liberarse. Entonces, todas las corrientes contemporáneas son modelos de interpretación que responden a un contexto y a un momento histórico determinante. ¿Sí? Ejemplos nuestros, que no están en tu currícula. ¿Conoces la prueba Monterrey? No. ¿No? No. La prueba Monterrey es el origen de la pedagogía operatoria en España. La prueba Monterrey tiene su origen aquí en Monterrey, Nuevo León. Es un modelo de trabajo con niños de lo que se llamaba antes alumnos del grupo integrado. ¿Sí? Y en Monterrey, con una señora Margarita Gómez Palacio, se generó lo que se llama la prueba Monterrey. Pues en España es el mismo modelo, pedagogía operatoria de Montserrat Moreno en el aula de Sanz, con niños de educación especial. Solamente que por esnobismo le damos más carga a la pedagogía operatoria de Montserrat Moreno que al trabajo de Margarita Gómez Palacio con la prueba Monterrey. Niños con déficit de aprendizaje atendidos en un solo grupo, solamente en contextos distintos. Pero como lo trajeron de allá, se aplica. Es funcional. Es funcional. Y el origen es exactamente el de la prueba Monterrey, con Margarita Gómez Palacio, aquí en Monterrey. Y así sucede mucho. ¿Conoces a Eulalia Guzmán? No. ¿No? Bueno, Eulalia Guzmán en 1920 ya decía cómo debía ser la educación y respetar el proceso de evolución de los alumnos. Mientras Piaget apenas estaba escribiendo la teoría, ella lo tenía en práctica. Pero luego llega Piaget y se piagetiza todo México. Y a la fecha. Y hasta la fecha. Y nadie sabe que tenemos una educadora mexicana de aquí de Nuevo León, que aparte de educadora es antropóloga, que aplicó todo eso de acuerdo al contexto, que de ahí sale el primer método de proyectos en México de la Escuela Rural Mexicana, y por eso hoy se llama la Nueva Escuela Mexicana. Pero seguimos amando a Piaget y olvidando a los nuestros. Entonces de ahí salió el concepto de la nueva escuela. De ahí sale el concepto de la Nueva Escuela Mexicana. Por eso, Nueva Escuela Mexicana. Porque ella propuso la Escuela Activa Mexicana. ¿En 1920? En 1920. Mientras Piaget apenas escribía algunos apartados de su teoría. Oye, Lupe, pero la Secretaría comenzó en funciones en 1921 con José Vasconcelos. Formalmente. Formalmente. Pero ya había una Secretaría de Instrucción. Ya había la Secretaría de Instrucción. Ok, de Ya había acuerdo. la Secretaría de Instrucción. Excelente. Sí. Bueno, pues esta ya sería como que, ¿qué corrientes considera más influyentes en la educación contemporánea y por qué? Ojo con esto, ¿eh? Hay un gran error. Por eso te llevé a que vieras eso. Sí. Por eso te llevé a que vieras eso y que vieras las edificaciones. Que las vieras. Y te dije que te fijaras. ¿Sí? ¿Me las puedes describir? Es que no pasamos por leer. ¿No pasaste por Lerdo? Bueno, yo quería que pasaras por Lerdo. Porque de Allende a Hidalgo por Lerdo quedan los últimos vestigios del hábitat tradicional de Saltillo. Los últimos vestigios.
¿sí? Casas altas, Con remates. amplias, pero con una característica, no son ni de piedra ni de block, son de adobe. ¿Y me quieres explicar por qué se tienen de adobe? Porque en aquel tiempo era lo más económico para No. elaborarlo. Lo más térmico. Las construcciones de adobe son las más fáciles para climatizar. Y si tú te fijas, todas las construcciones antiguas de Saltillo son de adobe recubiertas de ladrillo, por los climas extremos que había. Entonces, la teoría, al igual que esas construcciones, debe responder a las características del entorno de los alumnos. Desde la perspectiva de las teorías contemporáneas, las teorías responden a su contexto. ¿Sí? El contexto de Piaget es el norte de Europa. Ajá. El contexto de Vygotsky es Rusia. Pero si nos vamos con los americanos, la propuesta de aprendizaje significativo de Ausubel es en torno a las características de la sociedad norteamericana, Y de una época. de una época determinada. ¿Sí? Si regresamos a Estados Unidos, ¿sí? Contemporáneamente a la Escuela Rural Mexicana está el método de proyectos de John Dewey, que vino a ver cómo se instrumentaba México y a darse cuenta que tenía mejores resultados en México con la Escuela Rural Mexicana, pero que eso no está en las teorías de la educación. ¿Sí? Ahora, de estas teorías contemporáneas, que puede ser muchas de las que hoy se describen, que puede ser lo que llamaríamos así popularmente, ¿sí? Desde la perspectiva de la práctica docente en la educación básica, aquellas teorías que utilizaron el Mami Mumu, que viene siendo la teoría de Skinner, el condicionamiento operante, y su derivación de métodos sintéticos. Y luego viene siendo el constructivismo, luego el aprendizaje significativo y luego el humanismo. Todas responden a un contexto y a un determinado momento histórico, pero ninguna de ellas es superior a la otra. Ninguna de ellas. Una es complemento de la otra. Piaget no dijo que lo de Skinner no servía. Jamás se atrevió a decir que él superaba a Skinner. Teoría. Sin embargo, los pedagogos sí nos atrevemos a decirlo. ¿Sí? Nos atrevemos a decirlo. Y sin embargo, siguen estando en uso. Lo que tú viste con esos técnicos, ¿qué crees que es? Practicismo. Es práctico. Es conocimiento práctico. Pragmatismo. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Está el curso del iPhone 16 en Monterrey. Y se van. Se certifican. Se certifican en como específico. técnicos para reparar, hacer las reparaciones del iPhone 16. Y no se meten a las teorías de los conductores, a las teorías de nada, esos son quien lo genera. Ellos actúan en lo inmediato, en el aquí y en el ahora. Y es funcional. Muy funcional. Sigue siendo funcional. Bueno, pues sorpréndete. ¿Cuántas operaciones de perros crees que hace un cardiólogo para poder operar el corazón? No sé, miles, cientos. Cientos de operaciones para poder entrar. Y eso es que práctico. Eso es eminentemente práctico. El cirujano tiene que rajar el corazón, coserlo, volver a rajarlo, volver a coserlo. Hasta cuando ya el sinodal lo certifica, entonces, y luego vienen las nuevas técnicas, pero son complementarias. Es eminentemente complementario. Entonces, aunque se llamen teorías contemporáneas, las teorías iniciales siguen teniendo uso, siguen teniendo valor de uso. Y más fuerte que... ¿Sí? Ojo, de eso que viste tú ahí, yo por eso te llevé con el chamaco, te dije, este es un chamaco muy peculiar. Te dije, este es uno de los más peculiares de aquí. Sí. ¿Qué te dice? Tengo 20 años. ¿Sí? Estoy casado, tengo mi casa, 2 coches. tengo 2 coches. Y solamente hice un curso de 3 años. Pero esos 3 años ellos lo llaman, que eso es lo que dura, porque van y hacen un curso de 3 meses para el iPhone,
un curso de 2 meses para el Motorola, un curso de tanto para el esto, y se están certificando en capacitación para el trabajo, cuya característica es eminentemente práctica. ¿Sí? Es innegable que las teorías del aprendizaje significativo tienen un valor. Es innegable que la teoría humanista desde el punto de vista de la emancipación social tiene un valor, pero tampoco hay que negar la existencia de las otras teorías. Son complementarias y ambas deben tener el mismo valor de uso en la práctica. ¿Sí? No se pueden desechar. Y dice, ¿qué papel juegan las pedagogías centradas en el estudiante en el aula moderna? Aula moderna. La pregunta sería, ¿a cuál aula moderna se refiere? ¿A cuál aula? Pues Porque- aquí moderna. Sí, porque yo te repito, y quiero que le hagas la pregunta al sinodal. ¿Qué tan modernos somos y qué tan innovadores somos en el proceso de trabajo aquí en el interior? Si seguimos estando como la primera escuela, el docente al frente y los alumnos atrás viéndonos la nuca. No hay la disposición de face to face. No hay la disposición del aprendizaje grupal de Rafael Santoyo, mexicano, de la UNAM. No se recupera las aportaciones de Gabriela Pérez Rivera, de la psicopedagogía del aprendizaje. Psicopedagogía del aprendizaje de Gabriela Pérez Rivera, mexicana, UNAM. O el documento de Carlos Arzate Charruy, de aquí de Coahuila, de Torreón. Charrur. Carlos Arzate Charruy. Ok, sí. ¿Cuáles son las habilidades que el docente debe tener para estar dentro del aula? ¿Qué habilidades requiere? Es decir, sí se describen perfectamente y las abordas todos los conceptos de Auswell, abordas los conceptos tal vez de este señor de Carl Rogers, ¿sí? Aborda los conceptos de Piaget, ¿sí? Los aborda, los lees, pero ponlos en práctica en un aula mexicana, no resisten su aplicación por 2 cosas. La primera, por cuestiones políticas, el aula mexicana es muy tradicional, sigue siendo un maestro para 40 alumnos. En Estados Unidos los grupos son más chicos y hay 2 maestros. En España los grupos son mucho más chicos y hay 2 maestros. En Cuba hay 2 maestros, el maestro titular y el maestro espejo, que le llaman. Por si algún día falta el maestro, el otro chavo que aparece como observador entra para que el grupo no pierda la dinámica. Entonces, por cuestiones políticas aquí en México, desde esa perspectiva, hay este pequeño problema. El aula mexicana no responde a las características que describen las teorías generadas en contextos distintos. Tenemos una característica muy peculiar nosotros, y que se ve atravesada por condicionamientos políticos. ¿Sí? Ojo, en México, esto sucede en México. En la Ciudad de México, una escuela primaria tiene director, subdirector, coordinador académico y secretario. Aquí el director es uno y él hace de todo. Y la carga administrativa se le carga al docente. Claro. Ese es un factor político. Independientemente de que la teoría sea muy buena, las condiciones del aula mexicana se ve atravesada por factores contextuales y factores político-administrativos. ¿Sí? Y tan es así que hay una disposición legal que en el aula mexicana no debe haber más de 25 alumnos y nadie la respeta. Tienes alumnos, grupos hasta de 40, 50 alumnos. Sí le hemos pedido. ¿Sí? Pero sí he pedido este documento, Sí. pero no me lo bajan. No te lo bajan y no te lo van a bajar
porque no le conviene... Porque viene la disposición ahora de Secretaría de 36. Sí, y no, eso es lo que van a hacer, 36, pero antes estaba, ojo, y en el medio rural, ahí sí se aplicó durante un tiempo. Lo mínimo con lo que podías trabajar era con 17 alumnos. Ahí sí se aplicó, en el medio rural, porque respondía a un contexto y a un momento que el ECRO determinaba el número de alumnos. Y yo trabajé en el medio rural con 18 alumnos. ¿Tú con cuántos trabajaste? Con 15, Con 15. 19, ahora mucho. 19. Algunos son 19. Y yo Pero tengo yo 36. tuve escuela unitaria. Ujú. Yo tuve primero, sexto grado. Sí, Y ahí tenía 21, 22. sí. Lo otro es, desde la perspectiva del contexto, en nosotros existen escuelas que en otros parámetros donde nacen esas alternativas ni se imaginan. Cuando yo describí en España el tipo de escuela en la que yo he trabajado, ellos se quedaban de cuatro cuando decían que no podían existir escuelas rurales con un solo alumno, ellos con un solo maestro. Aquí no se les da, porque ellos tienen una modalidad que se llama escuela de concentración. ¿Sí? Concentran a todos los alumnos, ¿sí? Los traen de distintos Los poblados. traen de distintos poblados a una escuela de concentración. Que así debería ser. Pues así aplican telesecundarias, creo, ese modelo. En secundarias técnicas. Telesecundarias, sí. Y en telesecundarias. Hay camiones que los concentran. Pero la pregunta es, ¿por qué no puede ser en los alumnos de primaria? Otra vez se ve atravesado el factor político-administrativo. ¿Sí? Sí, lamentablemente. Bueno, aquí esta pregunta yo creo que ya, la tensión entre la autoridad y la libertad en el contexto educativo. Es que esa es mucho más importante de la que tú te imaginas. Mira, ayer tuve una plática por teléfono con algunos compañeros que me encargaron unas preguntas, se las hice los directores, porque ya sabes que va a cambiar, al menos el nombre, la funcionalidad del Consejo Técnico. Ajá. Se va a llevar a comunidades de aprendizaje. Sí. Bueno, dentro de las cuestiones que empecé a hurgar y los hallazgos que tuve, es que independientemente de la agenda que mandan de México, el director le agrega una cosa, el supervisor le agrega otra, y al final de cuentas el profe es el que tiene que responder a las exigencias del director, a las exigencias del supervisor, y se torna en una carga administrativa que el profe se convierte en el que hace para todos. ¿Sí? Tiene que hacer el trabajo para el director y tiene que hacer el trabajo para el supervisor. Y en ocasiones eso no dice la agenda del consejo. No. Por eso, desde esa perspectiva es muy importante. Se tiene que cambiar el concepto de autoridad al concepto de acompañamiento. El director tiene que acompañar al docente en su escuela y el supervisor tiene que acompañar a las escuelas en su conjunto. Se debe de dejar ya de ejercer pedagógicamente la autoridad para ejercer el acompañamiento a las escuelas. Por eso Mario fue muy claro. Vamos a hablar de distinta manera del Consejo Técnico para quitar las cargas administrativas. Y en ese sentido, tiene que quedar muy claro el concepto de autoridad de la supervisión y el director para con el maestro. Y el maestro tiene que asumir también su responsabilidad. ¿Sí? Es decir, sería buenísimo que llegáramos al ámbito de lo que la nueva escuela mexicana propone, la autonomía escolar. Que no tenemos. Pero que se puede asumir, porque por eso te dicen, tu programa analítico es tuyo y de la escuela, ya no es de la Secretaría de Educación Pública. Te doy el diseño original, pero tú desarrolla tu programa analítico, con ese vas a trabajar, y el programa analítico está en el ámbito de la autonomía curricular de la escuela. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te piden dos características: la lectura de la realidad de tu contexto y de la realidad de la escuela, y la lectura de la realidad de los alumnos. Y a partir de ahí diseñas tu programa analítico.
¿sí? Sí. El problema es, con las escuelas que quiero trabajar, que los docentes quieren otra vez que a pie juntilla les den el programa de matemática, el programa de español, el programa de social, el programa de naturales, ¿sí? Y te dicen, aquí está el libro de proyectos de aula, acá está el libro de proyectos escolares y de proyectos comunitarios. Bueno, ¿cómo operas tu programa analítico con todos estos elementos? Y eso es autonomía curricular. Que en eso los supervisores y los directores lo han reflexionado. La lectura de la realidad del alumno determina qué hacer con ese alumno en el aquí y en la hora del aula y en la escuela. Y el programa analítico es el aquí y la hora de la escuela. A partir de aquí, vámonos. Dejamos una pausa comercial por Sí. carga del teléfono Sí. para hacer otro video, porque Ok. luego no lo vamos a poder